Hay personas que se guardan todas las ideas y hay otras que piensan que es peligroso que una idea se encierre en uno y no dialogue con los demás. Hay personas que creen que una buena idea es la que llega armada y hay otras que piensan que lo mejor es tener una semilla que pueda crecer. Hay personas que usan la creatividad para imaginar mundos que nunca vivieron y hay otras que prefieren usarla para encontrar las particularidades en su propia experiencia de vida y ver cómo hacer películas con eso. Martín Falchi es una de esas personas creativas que elige ese tipo de narrativa. Es director, productor y guionista. Dirigió la película La Hermandad buscando contar lo general a partir de lo particular y Zetas como un documental de desarrollo para explorar el proceso de la idea. Su obra se mueve entre la experiencia personal y lo colectivo intentando convertir lo íntimo en un espacio común donde la experiencia personal se vuelve herramienta para pensar lo social. Mi nombre es Javier Nadal Testa y conversaré con Martín Falchi en Criterio Creativo, un podcast sobre creatividad. ¿Cómo está Martín? Bien, estoy bien. ¿Qué es para vos una buena idea? Una buena idea es una idea que es propensa a ir mejorando en su desarrollo, ¿no? Me parece que una idea por sí sola no es, no sé si es buena, ¿no? O sea, uno puede estar un día tomando un vino y dice, uy, qué buena idea esta. Pero creo que una buena idea hace que una buena idea crece, una buena idea tiene etapas, tiene avance, tiene, como decía un amigo hace poquito, es como una plantita ahí que sale en el concreto, ¿viste? Qué sé yo. Creo que hay que pescarla y hay que desarrollarla y a veces hay que descartarla y a veces hay que profundizarla y a veces hay que distanciarse y a veces hay que retomarla, esa idea. Creo que las ideas así también surgen de los momentos de ese balance entre la inactividad y la total actividad, ¿no? Uno está en un día a día por ahí álgido y proponerte apagar un par de horas el teléfono o echarte en tu sillón o estar al pedo, ¿no? Tan mal visto que está estar sin hacer nada. Digo, en ese momento de hacer nada, quizá cuando decanta toda esa actividad, ¡pum!, surge una idea, quizás algo para escribir. Por ahí pienso que las buenas ideas aparecen también más a la noche. Quizá porque hay menos distracciones, porque no entran tantos WhatsApp, porque no hay que responder cuestiones laborales. Pero no sé qué es una buena idea. Algo que puede seguir creciendo, supongo, ¿no? Yo creo que mucha gente te dice, tengo una idea para una película. Bueno, tenés una idea para una película, hay que ver si eso es una película. Para que eso sea una película, esa idea tiene que transformarse en un proyecto. Hay que elaborarla meses, años, no lo sé, ¿viste? No sé si es una buena idea para una película. Y es muy difícil ya hacerse cargo de las ideas propias para las películas, ¿no? Entonces, imagínate si tuviéramos que hacer realidad todas las ideas para películas que hay. ¿Y cómo sabes entonces que una idea puede crecer? Que una idea tiene esa perspectiva o que tiene esa proyección. Bueno, supongo que es también una pregunta muy de producción, ¿no? Hay algo de la intuición con esa idea. Hay algo de la práctica, de imaginarse un diseño de producción para esa idea, personas que la puedan concretar, que puedan tener alguna afinidad estética, ideológica, de forma con esa idea. De hecho, el año pasado filmé una película que muchos meses antes para mí no sé si era una buena idea por la situación en la que estábamos, a nivel país, a nivel sector audiovisual, con lo que costaba todo, pero era una idea que venía desde el rodaje de esa primera película, y viste, y picaba, y vos decís, ¿qué pasa con esto que rebota, que vuelve, que va, que viene? Al escuchar qué pasa con esa idea en otras personas, quizás se visibiliza, ¿no? Y se empieza a alinear esos planetas, no sé, ¿viste? Y de golpe ves que esa idea late, camina, empieza a suceder por fuera de uno, ¿no? Me parece que muchas veces esas ideas son buenas ideas cuando caminan solas, ¿no? Como de alguna manera. Uno la fogonea, la desarrolla, la investiga, trabaja, ¿no? Todo el tiempo para que esa idea crezca, pero puede esa idea estancarse, ¿no? Entonces me parece que quizá saber si es una buena idea tiene que ver con qué pasa cuando la ponemos sobre la mesa, qué pasa cuando alguien escucha esta idea.
no sé cuándo es una buena idea tampoco, ¿no? Como que pienso eso en el camino, pero supongo que también son ideas muy personales, ¿no? Me hace pensar, la verdad. No había pensado cuándo es una buena idea, pero supongo que en la práctica esto de ponerla en diálogo con otras personas que uno quiere, que uno admira, con las que uno trabaja, colega, la Sol, no sé qué, una reunión, ¿viste? Como que ahí vas viendo, che, okay, me parece que esto es una buena idea. Claro. ¿Y qué sería una mala idea entonces? Capaz que podemos definir... La que se estanca, capaz. Me parece que una mala idea es una idea que tiene mal olor, que vos decís, que te hace dudar, que te pone dubitativo. De hecho, tengo muchas ideas en las que trabajo creo que dudar es parte del proceso también, ¿no? Por eso creo que uno no es que tiene de entrada, sabe que es una mala idea o que es una buenísima idea. Creo que en el proceso se encuentran esas rutas con esa duda en el camino. Y bueno, posiblemente la que se estanque, la que sea una piedra en el zapato, bueno, es una mala idea. Esto no es ahora, no es la manera. No, quizá una idea que hoy es mala, en 5 años es una idea excelente, ¿viste? No lo sé. Bueno, parte del proceso entonces es no descartarla, ¿no? Bueno, Sí, bueno, sí. Está, capaz que y parte Exacto. de la idea es el momento. Y creo que todo es el momento, ¿no? Como al fin y al cabo, las ideas, los proyectos, son las circunstancias, son ese contexto, son esas personas que se cruzan. Como que no sé si puedo separarlo tanto, ¿no? Como decir, una idea es esta pelotita y ya está. Es esta pelotita acá adentro, en este decorado, con vos, con la Sol. Esta idea está siendo así ahora, ¿viste? Quizás si yo llevo esta idea a otro lugar, con otra gente, en este mismo horario, este mismo día, no, ¿viste? No es una idea que funcione. Creo que una buena idea también está conectada a algo muy de uno, algo muy propio, muy personal, de motivaciones propias, de la vida de uno, de las experiencias de uno. Yo puedo decir, che, qué buena idea, una película de un pastor que se transforma en velociraptor, y qué sé yo, es raro, ¿viste? Qué sé yo, pero de golpe veo una película así, me parece fascinante. Quizás yo pensaba que era una mala idea, ¿no? Pero de golpe en el contexto que se hizo esa película me parece una cosa fascinante. Entonces, bueno, supongo que son cosas móviles también, Claro. las ideas, ¿no? Está buena esa idea, pero no es para mí. No, como decir, la película del Velociraptor sí, la quiero ver, pero no la voy a hacer. ¿Por qué la debería hacer yo? ¿Qué vínculo tengo yo con esa idea? ¿no? Claro. Para mí también pasa eso, ¿no? Como decir, che, tengo una idea para una película, bueno, pero quizás esa idea tiene que ver con tu experiencia, tu familia, tu algo de tu vida, ¿viste? No es mío, esto no me resuena a mí por ningún lado. Yo creo que si a uno no lo resuena, es difícil que esa idea prospere. Bien. ¿No? Creo que uno, si hay algo que no está conectado a la vida real, personal de uno, creo que esa idea está destinada a estancarse en algún momento, ¿no? Claro. O proyectos que llevan muchísimos años. De hecho, mira, hace poco retomaba el libro de David Lynch, Atrapa al pez dorado, que tiene que ver con esto, ¿no? El pez dorado son esas ideas que él lo plantea siempre desde un lugar de meditación. Y habla, por ejemplo, de una película de Una historia sencilla, que es una película que le encarga a Disney, una película muy sencilla, literal, de un hombre en un tractor manejando, o sea, nada que ver a su filmografía. Y él decía, bueno, no, quizá esta idea no tenía que ver conmigo, pero había algo de esa simpleza de ese hombre que a mí me desafiaba y a mí me interpelaba, y me interpelaba desde lo distinto que él dirigía, ¿no? Claro. El cine surrealista, más extraño. No sé, a veces desde algún lugar creo que te tiene que mover a vos. Me parece que si no hay un vínculo real con vos como realizador, como creativo, de la disciplina que sea, y esa idea va a ser difícil desarrollarla, o por lo menos va a costar más trabajo, o más investigación, o quizás de que te empapes vos de esa temática que quizás no tiene nada que ver con vos, ¿no? Entonces, algo por ahí. De una. Si yo te digo tener una idea ya, necesito una idea. Sí. ¿Qué es lo primero que vos me querés pedir a mí? ¿Qué necesitas de mí para vos tener una idea? Yo te pido una idea así en blanco. Dame una idea ya. La idea ya. Me parece que en esta biblioteca puedes traer artistas de distintas índoles que elijan un disco de tu biblioteca.
Ok. por ejemplo, y se reivindica quizás la música, reivindicamos el coleccionismo, el disco físico, y de golpe conectas, no sé, te enterás qué le gustaba a esa persona que escucha de un disco físico, ¿no? Que es distinto a decir, andá a buscarme una playlist en Spotify. No sé, porque te veo a vos y veo los discos atrás, ¿no? Y veo un disco que yo tenía de recitales que iba cuando era adolescente, como Johnny T, qué sé yo. Entonces se me vino esa idea ahora, ¿no? Viendo tu colección de música. Creo que el paso siguiente a desarrollar la idea es pensarla mucho. Creo que en esos momentos de entre la mucha actividad y la inactividad, esa idea rebota, va, viene. A veces a mí me pasa que me tengo que poner a laburar y estoy un día entero pensando en lo que me tengo que sentar a hacer. Y quizás me siento y lo resuelvo, ¿no? En 40 minutos, pero digo, no, si yo no me tomo ese día o esos días para decantar la idea, pensar posibilidades, escribirle a unas personas, que esas personas me respondan, digo, no tiene sentido solo sentarse, ¿no? Creo que es como escribir, ¿no? Sentarse a escribir por escribir es un ejercicio, un músculo para entrenar, pero estar quieto vos 8 horas frente a una computadora no te va a hacer escribir, ¿no? Y vas a tener una película. Me parece que en el camino irte a tomar un café, dar la vuelta a la manzana, verte con alguien y charlar un rato, digo, es todo parte del proceso de escribir, digo, no la quietud. Me parece que de la quietud no surgen las ideas, o quizá de esa quietud después de tanto movimiento, ¿no? Eso es una idea, ¿no? Bueno, ¿cómo la va a desarrollar? Bueno, la rebotaría un montón, estaría mucho pensando antes siquiera sentarme a escribir, ¿no? El siguiente paso es ver cómo la voy a ejecutar. ¿En qué momento vos elegís la disciplina o el formato? ¿Y cómo definís el formato y la disciplina? Bueno, quizás en lo que uno hace ya, no sé si decir que viene predefinido un formato, ¿viste? Qué sé yo, a mí me gusta el cine desde siempre y sueño con ir creciendo con eso, con ir haciendo más películas mejores, con más gente, con más ideas propias, más desarrolladas y más presupuesto, todo lo que no se puede. Entonces quizás en lo que uno hace ya hay algo de esas ideas que vienen preformateadas. Entonces quizás pienso que bueno, uno está las disciplinas por ahí que conoce, que las tiene más incorporadas, y a medida que uno quizá conozca más de otras disciplinas, esas ideas podrán acercarse o no, o desarrollarse por esos lugares. Mis ideas vienen siempre en torno a algo por ahí más visual, a un momento, a una conversación, a una escena. Por ahí parten de experiencias de vida que quiero plasmar y digo, bueno, a ver, arranco con una representación de esto, pero ¿cómo llego acá? ¿Qué pasa antes? ¿Qué le pasa a este personaje? ¿Cuántos años tiene? ¿En qué situación está? ¿En qué contexto? Quizá tiene que ver en la manera de imaginarse cosas que tiene cada uno. Yo me imagino cortes, ¿no? Y a veces hago chiste entre nosotros, que estamos en una juntada, y digo, no, corte a negro ya, ¿viste? Como esto, o corte directo a, no sé, che, vamos a Cuervo, boludo, no, déjate de joder, no sé, corte directo, estamos en Cuervo adentro todo, ¿viste? Como, no sé, juegos que por ahí tienen que ver más que con el formato, te diré con el lenguaje que a uno le interese, ¿no? Porque yo creo que así como vos tenés esa música que te corre por la sangre de siempre, bueno, quizá a mí el lenguaje visual al haberlo mamado de tan chiquito, digo, qué sé yo, es como a lo primero que acudo, ¿no? Como Claro, que sí. veo, dónde estoy, que se escucha. Entonces quizás tiene que ver más con esos lenguajes que uno habla, habita, con qué lenguaje uno dialoga para terminar de encuadrar esa idea o para desarrollarla, ¿no? Muchas ideas que las escribí y que no fueron a ningún lado. Me ha pasado incluso en el montaje de La Hermandad, fue un montaje de casi 2 años, pero montamos 12 semanas, o sea, montamos un mes, paramos como 6 meses, montamos otro mes, llegamos a un bloque de 5 horas, y en esa distancia que había entre encuentro para montar y el siguiente encuentro para montar, por lo general hacía a veces mini funciones, como que te diga, che, Claro. a un nicho. No sé, por ejemplo, tuvimos una proyección con mujeres en Buenos Aires de distintas edades, había adolescentes, señoras de tercera edad, etcétera, que nadie sabía nada del campamento, nadie sabía nada de Tucumán, nadie sabía. Entonces,
creo que poner, en ese caso, que era una idea sin terminar, porque era un corte de montaje que le faltaba, ¿no? Poner ahí en dialogar con esas otras personas que tienen otro imaginario colectivo, otra historia, etcétera. Bueno, ahí ves qué pasa con esa idea, qué se interpreta, qué le falta, en qué está flaqueando, a dónde hay que ponerle más el foco, a dónde hay que ajustar. Entonces, de golpe, esa idea que quizás, eso, capaz que es una idea muy de desarrollo, capaz que estás en postproducción, capaz que estás en un rodaje, una idea que te sale en el set, pero siempre, creo que casi siempre la pongo en diálogo con alguien, ¿no? En el último rodaje, no sé, se me ocurrió algo y, no sé, por ahí daba cerca, no sé, la Martina, asistente de dirección, o Mariano, que por ahí estaban más cerca, o se lo tiraba a la camarógrafa inmediatamente, che, ¿qué pensás? Vos decís, bueno, dale, le metamos, ¿no? Como yo no doy por hecho que porque tenía una idea es la idea más brillante de la década, y para nada, ¿no? Me parece que en esa decantación eso toma su cuerpo propio, ¿no? Ahora quiero que hablemos de La Hermandad, de tu largometraje. Quisiera conocer un poquito más del proceso. Es una película que sigue a un grupo de niños de 10 años, sí, en su primera experiencia de campamento, ¿no? Entonces, desde la mirada de estos niños, una película observacional donde la cámara está al lado de estos personajes y no interviene en lo que sucede. Entonces, todo el relato de la película es la vida tal cual, cotidiana, de esos pibes en ese campamento. Que es su primer campamento de varios que serán en una escuela que tiene la tradición de hacer campamentos hace más de 50 años. Campamentos anuales donde van 500 chicos. Exacto. Está en YouTube y está en Cinear para los que la quieran ver, por supuesto. ¿Cómo es traer eso que vos conocés tanto a un largometraje que, bueno, que ejecutas esa idea? Sí. Bueno, de eso creo que ahí dijiste la palabra que para mí siempre hay que volver, que es proceso, ¿no? Yo tuve una idea en lo que estaba cursando cine, justo estudiaba lenguaje 3, antropología, de producción, entre la USO, Pedro Gómez y Aldo, y entender un poco el documentalismo y las formas que había de encarar la realidad. A mí siempre me volvía al campamento, ¿no? Y era algo que cuando lo contaba en los inicios del proyecto, siempre era como, no, espera, ¿cómo que chicos? ¿Cómo que 500? ¿Cómo que solo en el monte? ¿Viste? Entonces todo era una catarata de preguntas. Y a mí me pasaba siempre con la carpa que me parecía que encuadraba perfecto, ¿no? Había algo en lo físico de la carpa que a mí me daba una pantalla de cine, digamos. En mi último campamento yo llevé una camarita, mi viejo filmaba mucho, desde que yo soy muy chico. Él filmaba picnics en el Parque 1 de Julio, una Navidad, un cumpleañito. Había una presencia de la cámara ahí en la casa, ¿no? Tengo como ese relato construido desde ahí, que quizás yo un poco me la apropio después, me la llevo al campamento y grabo un poco desde mi lugar ese año, ¿no? El año 2009. Muchos años después vuelvo a esas filmaciones, y bueno, y un poco reafirmo eso de esto, hay que hacer una película de este campamento, no existe en ningún lugar del mundo, es una locura, es imposible, 500 menores, ¿viste? Bla, bla, bla. Y ahí empezó a desarrollarse esa idea, que de la idea al estreno, vamos a decir que pasaron 7, 8 años, ¿no? O sea, en esto de hablar de los procesos, y hablar de los procesos no solo del proyecto en sí, sino los procesos personales. La película, te diré que empezaba medio trosca en un principio, después se fue romantizando muchísimo, después se puso re en contra de todo, pero como todo documental, a diferencia de la ficción, la verdad te marca, la realidad te marca el ritmo y los elementos, y el año que finalmente pudimos filmar ocurre un asesinato, ocurre una discusión como el hecho del ingreso de las pibas en ese momento, y todos esos elementos nunca estuvieron en 6 años, en 5 años dando vueltas, ¿no? Entonces también ir a registrar la realidad tiene que ir a ver un poco, entregarse a esa idea y a la intuición que vas a tener en el rodaje con eso, ¿no? Yo había filmado unos años antes un mediometraje que se llama Z, y ahí me doy cuenta que termino haciendo una especie de álbum de fotos en movimiento, ¿no? O sea, me encantaba, había algo muy
más sucio, si se quiere, de un retrato más de sexto año, de lo que hacía en el campamento, pero no había empatía. Me pasaba que en el proceso me daba cuenta que ahí no había un crecimiento de personajes, ¿no? No es que vos te identificabas con uno, que veías cómo empezaba y cómo terminaba. Y en el proceso de esa idea me di cuenta que el punto de vista del espectador, que no había visto eso nunca, coincidía con el punto de vista de los pibes de quinto grado, que no habían visto ese campamento nunca. Los más chicos. Los más chicos, sí, exactamente, los más chicos, porque el colegio, bueno, son 8 cursos los que van, 500 pibes, y los que van por primera vez, me parecía que había algo que coincidía en el espectador, que iba a ver eso por primera vez. Entonces la sorpresa, ver los juegos, ver las cosas que vivían por primera vez, para la redundancia, me parecía que podían dar, que había algo ahí particular, y también en el hecho de que vos ves pibes haciendo cosas y es todo tan adultocentrista que es muy fácil juzgar, ¿viste? Y porque los pibes de 17, los más grandes de última, siguen siendo pibes, ¿no? Porque siguen siendo menores. Y había algo en verlo a los más chicos jugar que, bueno, que quizá causaba otro efecto, me parece. Y me fui por ahí. Y me llevó un tiempo largo, muchos años, darme cuenta que había que poner la cámara cerca de estos pibes. Y a esos pibes los encontré yendo al colegio unos meses antes. Empecé haciendo un primer recorte, acercamiento. Y después, ya antes del rodaje, cuando estábamos trabajando las sesiones de imagen y demás, en una selección que tenía que ver con perfiles que a mí me parecían muy coches, muy distintos, muy particulares, ¿viste? Líderes intelectuales, futbolistas, no sé, ¿viste? Como que había perfiles muy distintos y dije, voy a armar una carpa con estos 10 y voy a filmar el campamento desde acá, ¿no? En el campamento hay 60 carpas, con 12 personas cada una, 10 personas cada una, bueno, 12, ahora son 10. Y dije, listo, va por acá, ¿no? Como yo no puedo filmar a 500, tengo que ver cómo llega alguien y cómo se va ese alguien. Un poco periplo del héroe, no sé, como decir, bueno, cómo empieza y cómo termina, cómo esa persona fue transformada en el proceso. Y el tema del viaje a mí me gustaba mucho, ¿no? Una película que empieza con un viaje y termina con un viaje, ¿no? Vas y volvés. No ves qué pasa ni antes ni después de ese viaje. Y así aparecieron esos pibes y en el rodaje fueron apareciendo y ahí la idea se iba poniendo en jaque, ¿no? Como pibes que te permitían más, que te permiten menos, o sea, un vínculo que primero venía de mi lado con esos pibes para poder luego acercarme con la cámara. Creo que desde ese lugar, bueno, es un proceso del día a día, ¿no? O sea, del campamento. Había días que filmamos mucho y por lo tanto el día siguiente filmamos muy poquito. O hacíamos solo planos generales, o nos íbamos a otros lados, como para no agotar y evidenciar suficiente el protagonismo de esos pibes, porque ellos tampoco sabían que ellos habían sido elegidos en una carpa. Esa era información que solo tenía el curso que armaba las carpas. Y bueno, y a lo largo del momento nos hacían chistes, che, pues vengan a filmar acá, no sé qué, ¿viste? Y bueno, y uno va piloteando, a veces iba a filmar a otros lugares con la cámara apagada, porque yo decía, bueno, hay cosas que sí me sirven y hay cosas que vamos a tener que disimularlas un poco porque realmente no podemos estar filmando a tanta gente, y tampoco me gusta a mí evidenciar la puesta en escena, ¿no? Tan temprano. Uno está poniendo en práctica una idea, una puesta en escena, una forma de elementos y no sé si eso va a andar, no sé si en el montaje de esos 10 pibes me van a quedar 2, me van a quedar 10. Entonces tampoco les podía decir, che, ustedes van a ser los protagonistas, porque eso también los iba a modificar en su comportamiento y demás. Entonces, bueno, es una cosa muy del día a día, en ese caso muy el rodaje y después del montaje, ¿no? El documental, a la diferencia de la ficción, tiene que la mayoría del guión se escribe ya con las escenas que filmaste, ¿no? Entonces ahí probás escaletas, rompes estructuras, rearmás, volvés a probar, te deshaces de algunos personajes, volvés a probar otro personaje que lo volvés a meter. Entonces fue una película, también muy una película de montaje, ¿no? De encontrar ahí por dónde iba. Y bueno, y en ese camino, como te digo, hasta llegar a este punto de vista y ver de qué me interesaba hablar también, ¿no? Porque en esos 7, 8 años yo también cambié como egresado, cada vez me iba distanciando más del colegio, me iba
empapando más de distintos tipos de cine, me iba replanteando mi masculinidad en el camino, y en ese replanteo de masculinidad de siempre haberme sentido medio al margen, digamos, marginal de esa hegemonía, de la hombría, me interpelaba mucho, ¿no? Porque digo, che, ¿cómo me hacen ruido estas cosas? Y cómo me parece tan fascinante esto otro, ¿no? ¿Cómo hago para ir por los dos lugares, ¿no? Porque yo no quiero ni hacer una vanagloriación total del todo, ni quiero ir a juzgar pibes, quién soy yo para ir a, ¿viste? Porque también se exigía, ¿no? En eso de la idea del otro, a un otro le exige, che, vos deberías, no sé qué, o vos estás ocultando. No, yo estoy mostrando ahí, está muy claro el tamaño de plano, dónde está la cámara y qué te estoy mostrando. Digamos, si vos podés después ahí balancear y ver que es bastante más complejo que una cosa o con otra, bueno, se trata de eso. Creo que es muy fácil hacer algo muy en contra o muy fácil hacer algo muy romántico de algo, ¿no? Creo que lo difícil es caminar justamente ese borde y entender que ese borde es esta vida, ¿no? O sea, con esa contradicción. Es una tradición de una comunidad, de un nicho, que puede generar ciertas preguntas afuera de ese nicho, pero cuando estás completamente afuera de la provincia o del país siquiera, pero al menos de la provincia, es una experiencia completamente distinta, y para mí un potencial tremendo es para el que no sabe nada. El que ve desde afuera esa película y dice, ¿qué hacen estos 500 chicos? ¿Por qué hacen esas cosas que hacen? Que son tradicionales algunas y otras no, tradicionales a la identidad de esa comunidad. Entonces, la pregunta que tengo para hacerte es sobre qué te pasa con el otro, con el espectador, y cuánto del espectador, de lo que podría pasar, ha influido en la Hermandad 1 y podría haber influido en la Hermandad 2, que está en proceso. Yo creo que las películas se hacen lo más ATP posible, en el sentido que yo quiero que la vea un coreano, la vea un porteño o la vea un canadiense y vea lo que yo estoy viendo, ¿no? O sea, vea esa contención, vea esas contradicciones, vea esas formas varoniles de este lugar, que es tomar un caso muy particular como este campamento para hablar de algo muy general, ¿no? Entonces creo que por ahí el público que conoce lo piensa como eso, como una película dirigida para él, porque él conoció, porque él fue, porque de su época, no sé qué. No, viste, no, o sea, es una película para cualquiera, y hay algo de esa idea de que quiero reforzar ahora en esta segunda película, que es quizás intentar desinstitucionalizarla lo más posible, ¿no? O sea, no deja de ser un colegio, un campamento de un colegio y demás, pero no importa. No importa el colegio que hace 42 años, no sé qué carajo, o sea, importa lo que esos pibes están viviendo ahí. Claro. Y cómo eso los transforma, y cómo se ayudan en medio de una catástrofe climática, y cómo aprenden solos a los 11 años a lavarse el plato en el río. No lo sé, ¿viste? Pero me parece que lo interesante siempre viene desde eso ajeno. De hecho, como te contaba recién, me parece que la manera de yo distanciarme del proceso era mostrarle la película a gente que no conocía nada. Claro. Entonces, solo con esas devoluciones podía entender qué se está entendiendo, qué no, para seguir cortando, montando, para hablarle a esa persona, ¿no? O sea, yo sé que el nicho va a vivir la nostalgia, no sé qué, recordará, pero no es el campamento de esa persona, no es mi campamento, no es el tuyo, es el de esos personajes de ese año, de ese momento, y es verdad. Y eso podríamos llevarlo a cualquier persona, lo podría llevar a cualquier experiencia, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo que contar eso se trata. esta experiencia? Creo que eso se trata de hacer arte, qué sé yo, crear. No sé, Lucas, mi mejor amigo, hoy justo cumpleaños, que también es director y que empezamos juntos la escuela, y bueno, cada uno está con su experiencia, ¿no? Viendo cómo escribir y demás, y hay algo de su existencialismo y del fin del mundo, y él está escribiendo sobre eso.
Y obvio, ¿entendés? Tiene que escribir sobre eso, que no va a escribir Velocipastor. Capaz que sí, algún día nos encarga una plataforma que hagamos, no sé, zombies en la Plaza Independencia, espectacular, vamos, lo hagamos, digo, voy a ver de qué manera eso se conecta conmigo, pero hay que narrar desde la experiencia, o desde la experiencia, no lo digo desde la experiencia como, ¿qué experiencia que tengo? No, digo desde la experiencia personal, no hablo de la experiencia en un tono solemne de los antecedentes y no, nada, no hay tanta experiencia. Yo tengo hecha una película, digo, no tengo 20 películas hechas. Vamos a las experiencias personales, propias, digamos, ¿qué viviste? ¿Qué te incomoda? ¿Qué te interpela? ¿Qué te genera dudas, contradicciones? ¿Qué sé yo, viste? Algo con tu abuela, algo con tu colegio, algo con tu amiga que tenías de chiquita. Digo, no lo sé, viste, pero para mí hay que partir desde ahí porque eso que te conmueva a vos y que te hable de vos es la única manera que va a hacer que esa idea avance. Bien. Me parece. Y hay algo que está muy bueno de cómo es el proceso hasta esta película que tiene un montón que ver con lo que vos has dicho al principio. Sí. Sobre tener una idea que pueda crecer, ¿no? No casarse con la idea, Javier. No. Porque también ahí hay mucho de eso. Yo me caso con esta idea y estoy años con que no la dejo que nadie me opine, que nadie me sugiera, que nadie me proponga. Y eso es peligroso también, claro. Ojo, porque es como pensar que tenés la razón o que tu idea es la mejor y nada, la idea se desarrollará en el camino. En el caso de esta película tuya, vos tenés una primera experiencia que es Z, que es una primera experiencia que es una especie de ensayo de lo que después fue la hermandad, digamos, ¿no? Porque una es un documental más observacional, ¿no? Y después hiciste algo mucho más, más cercano, ¿no? Más cercano, o sea, siguiendo unos personajes. Bueno, entre una cosa y la otra, la pregunta que yo tenía preparada era entre esas dos cosas, ¿no? ¿Qué cambió en el proceso creativo entre una cosa y la otra? ¿No? Entre ese primer documental y el segundo documental. Abrir la idea, ir a clínicas, a laboratorios, ver las cosas que a mí me gustaban y ver que otro me diga, sí, pero eso no funciona. Sí, se ve hermoso, pero ¿con quién me identifico? ¿Quién me genera empatía acá? Digo, ¿de qué cara me estoy acordando? Digo, no hay que olvidarse de los personajes, ¿no? Me parece que en este caso son reales, porque esas personas son las personas. De hecho, hoy me cruzo con algunos en la vida, en el gimnasio, en otros lugares, y yo no puedo creer, ¿me entendés? Porque para mí son como Bruce Willis y Nicolas Cage, y ellos son ellos, ¿me entendés? Qué sé yo, pues son personas reales. Pero digo, entender o acercarte en lo literal de la palabra, digo, con un personaje muy desde el principio, estar ahí con él, ver que le pasan un montón de cosas y estar ahí con él después que le pasaron esas cosas, genera ahí un contraste que me parece que es lo interesante, ¿no? O sea, no es que esta persona la pasó re mal o la pasó re bien, digo, le han pasado muchísimas cosas y esto lo transformó para siempre, o sea. Vos tenés dos roles, creativo y ejecutivo. Haces obra como director y bueno, también haces obra como productor. ¿Cómo sentís que son de distintos los procesos creativos? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia? Y quizá la diferencia entre el proceso creativo del director es más lento, es más personal. Creo que me lleva más tiempo, mucho más solitario, me parece. Y en la producción en sí, creo que es un proceso creativo más con los otros. Algo de esa ejecución no la veo si no es abriéndola, como te contaba hace un rato, reuniéndome presencial, viendo qué opinan, viendo qué persona sería la ideal para tal rol, para un equipo. También esto de producción viene como en muchas cosas, ¿no? Porque en lo personal, más allá del cine, que es lo que más me gusta, siempre ha sido como producir cositas. Yo hacía ciclo de video en el colegio, llevaba los VHS y proyecto películas hace 15 años como cineclubista y también, no sé, en algún momento filmes sociales, hice publicidad, videoclips. Entonces me parece que un poco
la parte del productor te obliga a estar en otro movimiento quizá que la pata del director es más introspectivo o es más solitario o es más desde la casa, ¿no? Quizá ahí está un poco la diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre crear en solitario y crear grupalmente? Cabé ya nos contó un poco más de la creación solitaria. ¿Cómo se crea grupalmente? Y bueno, en particular el cine tiene eso que es colectivo sí o sí, ¿no? Entonces creo que yo puedo tener una idea, pero hasta que no la puse en diálogo, no sé. No sé eso de qué va, y entiendo que la única manera de que esa idea se desarrolle es en diálogo con las áreas, con los equipos, con cada especialidad, porque entiendo que es colectivo, entiendo que es la única manera. Esto que hacemos nosotros, quizá en una instancia prematura es muy solitaria, ¿no? Pero al momento de ir a la acción y estás rodeado de un montón de personas. Y creo que eso tiene que ser así, y ahí también hay que ser muy humilde en que estás rodeado de un montón de personas y que tenés que estar en diálogo con ese montón de personas, sin importar el rol o la escala en no sé qué, ¿me entendés? Que tenga. Me parece que desde ese lugar es la única manera, ¿no? De hacerse cargo que esto es colectivo y que eso es para mejor, me parece. Y que va a ser siempre así, y que cada etapa tenés un colectivo de gente distinta, ¿no? Porque de golpe en la pre estarás acompañado de ciertos técnicos, y en el rodaje van a ser muchísimos, y en la post, bueno, dependerás de los montajistas o el postproductor de sonido o el músico o la colorista, ¿viste? Entonces, lo interesante de esto es que todo el tiempo estás con personas distintas, abriendo lo que a vos te pasa, esa persona te abre, considerás lo que te está proponiendo, modificás lo que te pasa a vos con eso, ves si coincide o no, y bueno, te adaptás, o le decís, no, prefiero que eso no, vamos por lo que yo te estaba diciendo, y de ahí vemos. Quizá la diferencia es el tamaño de los proyectos, ¿no? Que hay algunos que los podés hacer entre 2 o 3, y otros que necesitas 80 personas. Y quizá en el camino te das cuenta que necesitas 80 personas, ¿no? Que te das cuenta que esa idea no es esa idea que vos decías, ay, no, mira qué linda la idea, la hago en un mes con 3 locos. Te das con que esa idea merece otra infraestructura, otra técnica, otro despliegue, otro cronograma de varios meses, no lo sé, ¿no? Pero pienso en esto de lo colectivo y lo individual. Y bueno, y volvés al rodaje y en tu casa estás solo, escuchándote y tratando de no sobreestimularte de información, de nuevas cosas, y viendo qué pasó y pensando y repasando y habitando tus dudas. Y bueno, y al día siguiente volvés a lo colectivo, al ida y vuelta. A mí me gusta mucho trabajar con personas, me gusta mucho el rodaje. Hay gente que no le gusta el rodaje. A mí me parece como el momento donde se concentra todo y donde todo tenés que prever y tiene que salir ahí, porque si no sale ahí no existe, y tiene que ser como una especie de burbuja. Para mí los rodajes son ese momento donde se para el reloj de Bernardo, ¿me entendés? Espacio, tiempo congelado, están ahí esa gente, no existen su familia, no existen sus otros trabajos, sus vidas, solo importa la película, ¿no? Y ahí, bueno, hay que mantener esa mística, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que llevar excelente, nadie se tiene que maltratar, que levantar la voz, digo, tenemos que trabajar en un sistema de total humanidad, ¿no? Porque podrá haber 100 millones de camiones y cables y metales, pero finalmente lo que importa es cómo todo ese laburo humano se sintetiza dentro de este plano, y que dé bien la luz, y que el actor haga no sé qué, y ya está, ¿me entendés? Y bueno, pero para esto, el quilombo, hay 400 personas afuera, ¿no? Para poder lograr esto acá. Entonces, si uno entiende que ante todo es un laburo humano y colectivo, también no te obnubilás con lo que pensás, o no, yo vine con esta idea y no me la están cumpliendo a rajatabla, ¿viste? No lo sé. Pienso que
Que eso es lo interesante de esto, ¿no? Quizá el cine, a diferencia de las otras disciplinas que podemos comentar, te obliga a lo colectivo, te obliga a escuchar al otro. Quizá en las otras no tanto, no lo sé, ¿no? Podés hacer un monólogo, podés hacer un unipersonal, ser tu productor, la voz, el compositor, hacer todo eso vos solo, pero digo, el cine y... qué sé yo, admiro a algunas personas que lo hacen solo. Un documental que hizo Álvaro Simón Padrós, un tucumano que se fue al Amazonas y filmó, hizo sonido y grabó y después lo editó. Espectacular, un documental impresionante, pero digo, en términos reales, siguió siendo colectivo, porque él estaba solo ahí, pero tenía esa comunidad, tenía alguien que le habrá prestado cosas, que lo ayudó después en la pos. Entonces, al fin y al cabo... nos tenemos que es colectivo, y pienso que después a la hora de los logros también son colectivos, ¿no? Porque, no sé, le va bien al corto de La Sol y bueno, le está yendo bien al cine tucumano, digo, no es todo, todos necesitamos de los logros del otro también, ¿no? Para que esto se entienda que es un círculo, que es una comunidad, que es un sector, que no podemos estar compitiendo con tonteras, ¿me entendés? Como ahí yo me hago también a un lado porque ya demasiado tengo que competir conmigo, ¿me entendés? O sea, con ya el auto boicot de uno, lo que se puede, lo que no, y qué sé yo. Entonces, no vamos a estar compitiendo entre nosotros para esto, ¿no? Cuando necesitamos que cada uno se consolide, ¿no? ¿Recordás algunos errores que te hayan hecho aprender algo en lo creativo? Son tantos que no sé no sé ni por dónde empezar. Estoy pensando, bueno, supongo que esa primera vez que yo fui al convento pensé que de ahí iba a salir la película, ¿no? De donde salió Z. Y después dije, Berto, eso, era un álbum de fotos, pero las fotos se movían, ¿no? Digo, no, bueno, no, esto es un error, o sea, un error en el sentido... Si estoy buscando contar el campamento en primera persona y demás, tengo que tener personajes, tengo que saber cómo entra, cómo se va. Yo soy muy de la intuición cuando dirijo. Entonces quizá eso a veces sirve y a veces es un error, porque no... Capaz que algunas cosas las podrías haber planificado mejor, ¿no? Entonces yo soy muy del presente, del rodaje y de lo que sucede ahí y de lo que está pasando ahí y de lo que ahí surge con diálogo con las otras áreas. Entonces me entrego más a esa parte, ¿no? Fui sin guión a filmar, eso quizás puede ser leído como un error. En lo personal, siendo que nos sirvió también para tener cierta libertad, para ir acercándonos a los personajes y para afrontar los imprevistos, como fue la tormenta, la suspensión de un rodaje, etcétera, que sucede, ¿no? En la primera película creo que un error fue filmar planos de 10 minutos, Yo dejaba la cámara y digo, no, bueno, deje la cámara, esto es purismo, ¿no? Entonces era demasiado purista con el documental y a veces era... Entonces después tenía 60 horas para mirar y sí, no, bueno, un error fue quizás no enfocar, que yo estoy buscando esto, no hace falta dejar la cámara 20 minutos en el frente de una carpa para ver si pasa algo. Quizá, hoy que no soy tan purista en eso, le hubiera dicho a un pibe, che, cruzate, podés ir hasta allá. Entonces yo lo tengo caminando frente a cámara y ya está, ¿me entendés? Yo ya tenía un movimiento frente a la cámara que quizás no... Y un error puede haber sido ser muy purista, ¿no? Como no, que esta es la verdad. Y bueno, los documentales son verdad, pero sigue siendo fragmentación. Entonces, al fin y al cabo, en eso estoy tranquilo porque soy purista, porque todo lo que pasa es lo que pasaba frente a cámara, pero podría haber sugerido alguna cosita, pinchando alguna cosita más, que es algo que en esta película empieza a pasar. Preguntar alguna cosita al personaje, hacer que el personaje hable de algo, desdibujándome yo, porque la puesta en escena intenta hacer, es observacional completamente, pero sí sugerir alguna que otra cosita. Bueno, alto aprendizaje. Alto aprendizaje de la primera a la segunda, y es verdad, lo estoy pudiendo palabrar ahora. Entender que aún uno haciendo documental estás haciendo un recorte, ¿no? De esa realidad. Y hay que hacerse cargo de ese recorte. A veces lleva mucho tiempo. Y entender que no hay que dar explicaciones tampoco de más a nadie, me parece, qué sé yo. Es parte
de elegir dónde poner la cámara, el tamaño de plano, por qué filmás a ese pibe y no a otro. ¿Has tenido algún bloqueo creativo? Todo el tiempo. Es lo que más tengo. Y porque vos pensás mucho y rebotás mucho la idea. Bueno, me imagino, corregime si me equivoco, que el conversarlo tanto con gente hace que es un buen ejercicio para que se desbloquee. Sí. ¿Hay otro? Ahora estoy volviendo a escribir después de muchos años que no escribía guiones o que no me acercaba a volver ahí. Y me ha pasado de tener unas notas y de esas notas que pasen muchos meses y ahora en lo que hablé con algunas personas esa idea, un día creo que estando sin obligaciones, permitiéndome estar en bata en el sillón sin hacer nada, estiré la mano, agarré la computadora y empecé a escribir. Digo, ¿no? Como creo que el bloqueo creativo está hasta que te pones frente a eso y lo estimulás con algo, o a esa idea la has estimulado poniéndola en relación con otras personas. De hecho, escribí un poco, me quedé con ese bloqueo creativo y me metí a un tallercito de actuación, bueno, con la Joy Luquín que te estaba dando. Entonces eso me ayudó a estimular algunas cosas de esa idea para seguir profundizándolas, ¿no? Pero yo creo que el bloqueo creativo es lo más... es el músculo que no entrenás y que es así y que tiene que pasar, pero también tiene que pasar que cosas tienen que pasar. Tenés que salir a bailar, tenés que salir a comer, tenés que salir a tomarte un café, a sentarte en una plaza, a no hacer nada. Tenés que salir el domingo a que te dé el sol en el parque y dejar el celular en tu casa, a ver qué pasa. Me parece que ahí se drenan las obligaciones, las ideas, las responsabilidades, y de tanto pensar en todo eso, ¡pup!, aparece lo otro, ¿no? Das lugar al drenaje de esas cosas para que esa cosa más pura, esas ideas, aparezca también, ¿no? Y yo tenía una chabona en un taller de pitch, porque pitch es una dinámica que en el cine tenés como para sintetizar la película en 5 minutos, en 10 minutos, en una charla de ascensor, etc. Y esta chabona, eran 5 días del taller y todos los días, cada 1 hora, no es que estaba sentado todo el día en el pupitre, cada 1 hora te ponía música. Entonces decía, bueno, 5 minutos de bailar techno, 5 minutos de reggaetón, 10 minutos de no sé qué. Te obligaba, ella como escritora, productora que era, a que te pongas en movimiento, porque no es la quietud. O sea, es la quietud después de cierto movimiento. Pero bueno, para que se te muevan las ideas, tenés que moverte vos. A mí me pasa que, no sé, me empecé a entrenar, pero no por una cuestión física solamente, de mi escoliosis de la espalda, sino de decir, estoy muy mental, necesito bajar a la tierra. Y me parece que hoy estamos en un estado actual tan ansiógeno en general, con las crisis, con todos los problemas que tenemos y demás, que nos obligan a estar tan mental, y eso es una lucha diaria, ¿no? Porque de los 7 días de la semana, capaz que 4 o 5 esto muy mental, y eso te puede perjudicar mucho, me perjudica de hecho. Entonces ahí me obligo, salgo en la bici un rato, me voy a, no sé, con la computadora, no puedo avanzar en mi casa, me voy a un bar con la computadora, me voy al gimnasio un rato. Con la computadora. No, sí. O salgo sin el celular. Claro. Creo que para el bloqueo creativo hay que empezar a apagar el celular un rato. Y te lo digo yo que lo uso mucho. No, claro. Pero que, no sé, por ejemplo, no lo llevo a mi cama, por decirte algo, ¿no? O los domingos veo qué cantidad de horas llego el domingo sin prenderlo. Uno se bloquea con las ganas de vivir a veces. Entonces imagínate si no te va a bloquear la creatividad. Entonces ahí interviene todo, qué has comido, si has desayunado, si estás en ayunas, si salís, si te da el sol. Yo mezclo todo, ¿no? O sea, agarro de todo. Sí. Psicoanalista, el gimnasio, el tarot, me voy a un café en silencio, apago el celular. Un día estoy medio en ayuno, otro día los suplementos de hongos y
y trato de comer no sé qué, y bueno, y si tomo un vino, bueno, ya no me tomo este vino, o si compro una cerveza, bueno, tal cerveza ya no tomo porque sé que mañana energéticamente esto me va a tirar para abajo, y así. Sí. Que puede sonar muy complejo, pero en realidad en el hábito tratas de simplemente hacer cosas que más o menos sumen a tu bienestar, porque ya bastante poco bienestar hay por fuera, ¿no? Entonces me parece que hay que hay que estimularse bien, que hay que acompañarse bien y que hay que también saber cuándo quedarse en el sillón con la bata y frenar todo estímulo, ¿no? Me parece que en el balance entre esa hiperactividad y esa inactividad se va encontrando ahí que la creatividad aparezca, se va dando lugar ahí en esa inactividad a bajar esa creatividad, o papel, a escribir. Escribir es divertido, podés estar bloqueado, pero digo, también una vez que vos dejás de juzgarte lo que se te ocurre y escribí, pasa algo ahí, ¿viste? Que fluye solo. No sé, tonteras como lo de la servilleta y una lapicera. Yo escribo en la compu, por supuesto, los que guían y qué sé yo, pero soy muy de las notas, soy muy de los audios a veces. Y también soy celoso con algunas ideas en el sentido de que no todas las ideas pienso que surge una idea y tengo que ir a contarla, ¿no? Claro. Por supuesto que uno va y abre esas ideas cuando piensa que esa idea necesita de esas respuestas o de esas reinterpretaciones de la idea, ¿no? Así que bueno, un poco eso me parece. El criterio es como una especie de normas, reglas con las cuales uno toma determinadas decisiones a grandes rasgos. ¿Cuál sería tu manera? Igual ya lo hemos hablado, ¿no? O sea, por decir, hemos hablado un montón de cosas que resumen un poco, que dicen un poco cuál es tu manera de hacer las cosas. Pero si tuvieras que sintéticamente decir cuál es tu criterio, ¿conoces tu criterio? ¿Podrías decir algo sobre qué es tu criterio? Como algo sintético, digamos. Yo creo que el criterio es una mezcla de experiencias de vida, con experiencias profesionales, con intuición, con los gustos quizás estéticos, con la escuela que tuvo uno, con las cosas que va poniendo a prueba y error. No sé si podría definir mi criterio, pero creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Porque, a ver, ir a filmar una película sin guión puede sonar una cosa desquiciada. De hecho, lo hablaba mucho con esta asistente de dirección, con Martina, y yo le decía, bueno, pero vamos a filmar este tema, ¿no? O ya tenemos estos personajes, tenemos estas preguntas, vamos a filmar eso, ¿no? Y creo que en el transcurso, en el desarrollo, claro, ella entendió cuál estaba siendo mi criterio de cómo filmar o de qué buscar. Y eso, bueno, lleva un poco comunicarlo, por supuesto, y que te entienda cada miembro del equipo, que todos entendamos, estamos yendo así a esta película. Este es el criterio con el que estamos poniendo la cámara, que lo debatimos, no sé, lo filmo, y ese día a la noche o a la tarde vemos el material, al otro día filmamos, volvemos a ver el material, claro. Charlamos. Digo, no es que dejo al azar ese material, o sea, lo traigo y lo desmembramos entre todos lo del equipo técnico. Esto va acá. El criterio puede ser el horizonte, puede ser la simetría, puede ser cómo acercarte al personaje. Un criterio nuestro era no develar qué estamos filmando, a quiénes. Un criterio era ir a filmar 1 hora y media y retirarnos, y quizá volver a la tarde 1 hora y media y volver a retirarnos, ¿no? Era como, bueno, el criterio de ir poniendo ahí en práctica cosas y de prueba y error. ¿Qué te gustaría aprender? Me gustaría aprender a cantar, me gustaría aprender más disciplina, me gustaría saber actuar para poder dirigir, me gustaría aprender más de stand-up, que me gusta, que empecé y que quedó a medio camino. Me gustaría aprender más me gustaría aprender a andar en moto, porque hace 15 años soy ciclista urbano y digo, che, una motito para complementar con la bici. Me gustaría aprender a hablar inglés muy bien, cosa que lo hablo muy mal. Sí, supongo que entre esas cosas me gustaría aprender.
qué sé yo, y eso como pensando en disciplinas nuevas, ¿no? Pero bueno, me gustaría seguir aprendiendo a dirigir, ¿no? Creo que eso es una permanente. Yo creo que nada sé y listo. Yo tengo esa teoría, bueno, sé algunas cosas y seguiremos sumando saberes sobre estas cosas. No es que ya sé de esto, me voy para otro lado, digamos, ¿no? En algún momento me hubiera gustado aprender la guitarra, era muy malo, me compraba esos libritos de León Gieco, ¿viste? Y tiraba los Sí. dos cosas de memoria y quedaba ahí. Pero yo creo que lo que más disfruto de aprender es de escucharme, de entenderme mejor y de ser consecuente con lo que digo, lo que pienso, lo que hago, lo que siento. Pienso que el aprender es el camino de eso, es el camino de equilibrar lo que sos con lo que sentí, con lo que te pasa, con lo que estás filmando, con tus dudas o cosas que te interpelan o que te duelen, o que te modifican o que te han marcado en la vida. Pienso que eso es lo que a mí me va dando más tranquilidad en el día a día, ¿no? Como que todos esos chakras estén alineados y, y ser consecuente con lo que uno es. Me parece que eso es muy importante y lleva tiempo y es un camino, supongo, ¿no? Yo soy de la teoría de que es un camino hasta el fin de los días, digamos, ¿no? No es que llegamos a un lugar más que a la muerte, pero digo, en el camino, mientras más consecuentes somos con lo que filmamos, lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos relacionamos, se encuentra más calma, más disfrute. Yo soy alguien que reivindica el placer y el disfrute, porque al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? Me parece. De estar bien, de pasarla bien, de estar con los tuyos, de hacer lo que te interpela, te gusta, te motiva. O eso que no sabes por qué lo estás haciendo, pero sentís que lo tenés que hacer. Ahí está. El resto no sé. No sé que la productividad y el trabajo, bueno, todo se va viendo en el camino, pero hay que ser consecuentes y bueno, y habitar, estar presentes, ¿viste? Esa es la tarea, estar bien presentes. Después se va tiempo, pero estar aquí y ahora y no en la nostalgia o la depresión del pasado que aparece algunos días, o en la ansiedad esa del futuro, eh, bueno, eso es un paso, me parece, intentar habitar aquí y ahora. Muchas gracias. A vos.